La unción, capítulo 10. Esto no comenzó ayer. El salmista escribió: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10. De la misma forma, el autor de Eclesiastés nos urge a que nunca falte ungüento sobre tu cabeza, en Eclesiastés 9:8. Como que Él es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu nunca ha estado ausente de las poderosas obras de Dios en la historia. Estos dos versículos, por supuesto, señalan la unción del Espíritu Santo, ya que el aceite es un tipo del Espíritu en los escritos bíblicos. Te ayudará a reconocer y entender la unción del Espíritu en nuestros propios tiempos, mirar a varias de las personalidades del pasado. David, por ejemplo, tuvo 3 unciones. La primera tuvo lugar cuando Samuel, el juez y profeta, fue a ver a Isaí y a sus hijos en Belén en 1 Samuel 16. Recordarás que Samuel dijo en efecto: muéstrame tus hijos, Isaí. Después de mirar a 7 de ellos, dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de estos. ¿Tienes algún otro? Isaí fue a buscar al menor, que estaba cuidando las ovejas. Cuando llegó David, el Señor dijo a Samuel: úngelo, pues este es el que escogí. Aquella fue la primera unción. La segunda vino años más tarde, cuando David fue ungido en Hebrón como rey sobre Judá, 2 Samuel 2:4. 7 años y medio después fue ungido rey de Israel, 2 Samuel 5:3. La primera unción de David, aunque dirigida por Dios, no le dio mayor estatura que la de esclavo del rey Saúl. Sus tareas incluyeron tocar el arpa para alejar el tormento demoníaco de Saúl. La segunda fue seguida de un feo conflicto con la casa de Saúl después de la muerte del rey. Solo después de la tercera, David recibió el dominio y la autoridad sobre todo Israel. Entonces dejó su centro de operaciones en Hebrón, tomó el monte Sión y estableció su reino sobre toda Sión. El punto para los creyentes es este: nunca llegaremos al nivel de dominio y autoridad que Dios quiere para nosotros hasta que recibamos la tercera unción, la unción regia. De la misma forma, los apóstoles recibieron 3 unciones. La primera vino cuando Jesús sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, Juan 20:22. La segunda vino cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en Pentecostés, Hechos 2. Pero una unción aún mayor vino al aumentar dramáticamente el poder de la iglesia primitiva. Verás, un evento significativo en el capítulo 4 de Hechos es a menudo malinterpretado como una simple repetición del día de Pentecostés, pero no es así. Este evento marca un aumento en el milagroso poder del testimonio de los apóstoles de la resurrección de Jesucristo, Hechos 4:31, que viene después de la decisión de los discípulos de obedecer a Dios y no a los hombres. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los ancianos de Israel habían amenazado a los apóstoles diciéndoles: si predican el nombre de Cristo, los echaremos en la cárcel. Los apóstoles se mantuvieron firmes y Dios mandó una unción más fuerte que produjo una manifestación sobrenatural del poder para alcanzar al mundo. El lugar tembló, ellos hablaron con denuedo y se añadieron multitudes. Y luego viene Hechos 5:12 al 14, que nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En cuanto a Pedro, la unción era tan fuerte sobre él que la gente se sanaba simplemente cuando él pasaba y su sombra les cubría. Hechos 5:15. Sí, la tercera unción trajo mayor poder a las vidas de los apóstoles y la adición de muchísimas almas para el reino. Esto es exactamente lo que necesitamos hoy para que el mundo sea salvo. Una mina de oro de enseñanza. Además de estos ejemplos, el libro de Hechos de los Apóstoles, que bien pudiera ser llamado Hechos del Espíritu Santo, ofrece una mina de información acerca de la unción, que depende de dónde quieras enfocar tu atención. Por ejemplo, el Espíritu Santo anuncia su entrada. Esto lo encontramos al principio de Hechos. Primero, Jesús ministró a los apóstoles a través del Espíritu Santo, explicando muchas cosas. Hechos 1:2 al 3. Les prometió poder por medio del Espíritu. Hechos 1:5 al 8.
Y luego el Espíritu vino haciendo que todo el mundo lo supiera. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Poderosas cosas comenzaron a suceder. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas, y salieron por las calles a proclamar las maravillosas obras de Dios a gente de todo el mundo conocido. Hechos 2, 2 al 11. El Espíritu Santo es amable, sí, es consolador, sí, pero también te hace saber cuándo ha llegado. Segundo, siempre trae una carga por las almas perdidas. Predicando a las multitudes, Pedro, un cobarde que había fallado a su maestro solo unas semanas antes, dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 38 al 41. Nadie puede probarme que el Espíritu Santo está en su vida si no tiene carga por ver a alguien venir a Cristo. Recibiréis poder y seréis testigos, dice el Señor. El Espíritu no nos es dado para tener banquetes espirituales, nos es dado para hablar a otros de Cristo. El próximo resultado que encontramos es unidad total. Yo tengo serias dudas de cualquiera que me dice que tiene el Espíritu Santo y está siempre solo, pensando que lo tiene todo y no necesita a nadie más. Un ejemplo claro de la actitud correcta lo encontramos en la historia de la iglesia primitiva, donde los convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El Señor añadía a la iglesia cada día. Hechos 2, 42 al 47. Los llaneros solitarios no se veían por ninguna parte. Otra cosa que aprenderás es que el Espíritu Santo fluirá de ti milagrosamente hacia otros. El capítulo 3 de Hechos presenta bien este punto. Muestra a Pedro y a Juan que se dirigían al templo a orar y se encontraron con un cojo que pedía limosna. Pedro fijó sus ojos en el hombre. Me encanta esta descripción. Fijó los ojos en él. Qué mirada tan penetrante debe haber sido aquella. Míranos, le ordenó, y él les estuvo atento. Dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que Pedro tenía fue transmitido a un hombre en necesidad. Le tomó de la mano, lo levantó y fue sanado. ¡Qué historia! El Espíritu Santo no nos es dado simplemente para nuestro placer. Viene para capacitarnos y a fin de que testifiquemos de Cristo con poder. Más tarde en la historia. Acercándonos más a nuestros tiempos, encontramos extraordinarias obras del Espíritu Santo en personas como tú y como yo. Pensemos en Jonathan Edwards, el predicador y teólogo norteamericano del siglo XVIII. Un predicador casi sin emoción. Se situaba detrás del púlpito y leía sus sermones a través de sus gruesos espejuelos, sin mirar casi nunca a la congregación. Mientras tanto, los presentes eran movidos a gran convicción por sus mensajes. Un sermón, pecadores en manos de un Dios airado, se dice que trajo clamores por misericordia de entre la congregación. Algunos cayeron bajo el poder de Dios mientras él leía. Este mensaje en particular comenzó un avivamiento que barrió por las colonias con poder extraordinario. Solo el Espíritu Santo podía producir tal poder. De la misma manera, D.L. Moody, quien no fue conocido por un estilo de hablar carismático y que era capaz de cometer innumerables errores gramaticales mientras predicaba, estremeció varios estados de la Unión Americana así como otras naciones con sus fuertes mensajes que obviamente eran respaldados por el Espíritu de Dios. Y Charles Finney, que comenzó los fuegos del avivamiento en Norteamérica, tenía tal unción que su misma presencia traía una nube de gloria sobre un área completa de una ciudad cuando predicaba. La gloria de Dios se sentía tanto dentro como fuera de los salones de reunión. La gente caía bajo el poder de Dios, llorando y clamando por misericordia. A menudo personas que transitaban cerca del lugar, la mayoría de ellas sin interés alguno en Dios, caían bajo el poder y confesaban sus pecados. ¿Qué trajo tales resultados? Ciertamente no fue la habilidad oratoria ni alguna artimaña. Kathryn Kuhlman recibió muchas risas disimuladas de gente que iba a sus reuniones por primera vez al ella deslizarse hacia la plataforma con sus elegantes zapatos y
sus vestidos de mucho vuelo. ¡Qué espectáculo!, exclamaban, pero al momento en que ella decía Padre, los grandes auditorios eran avivados por el poder y la presencia de Dios. Las personas se desplomaban, cientos eran sanados de aflicciones serias y la salvación comenzaba a fluir. Esto no era un truco. En Inglaterra estaban los hermanos Jeffrey. Pocas personas conocían sus nombres, pero su unción era tal que al entrar en un edificio, situarse detrás de un púlpito y decir simplemente «El maestro está aquí», los milagros comenzaban a ocurrir. Había reportes fidedignos de que los cojos, ciegos, sordos, hasta personas quienes les faltaban extremidades, experimentaban tremendos milagros. Rey Harmbronkie, el poderoso evangelista que ha estado transformando gran parte de África, cree que mucha de la obra del Espíritu Santo en su vida se debe a una oración que los hermanos Jeffrey hicieran por él hace muchos años. También en Inglaterra estuvo el maravilloso Smith Wigglesworth, con quien Lillian, la abuela de mi esposa, trabajó. Una de las historias más extraordinarias que escuché de Lil fue cuando un hombre en audiencia murió. «Recogedlo», dijo Wigglesworth. Entonces le dio un golpe al hombre muerto en el estómago, según el relato, y dijo con severidad: «En el nombre de Jesús, levántate». Pero el hombre seguía muerto. «Recogedlo de nuevo», ordenó aún más severamente. «Dije que en el nombre de Jesús te levantes». Nada sucedió. «Suéltenlo». Aún el hombre estaba muerto y cayó al piso. Por tercera vez ordenó que lo recogieran. «Dije que te levantes en el nombre de Jesús». Esta vez, dice Lily, le dio palmadas en la cara. Y entonces el hombre abrió los ojos. Estaba vivo. Puede que no estés de acuerdo con tales luchas, pero yo pienso que el punto está claro. La poderosa manifestación del Espíritu de Dios entre su pueblo no es algo nuevo. Ha estado sucediendo desde el principio, y no lo olvides, es para ti también.